Hola a todos, para los que no me conozcáis, soy José Luis Francisco. Debido a la situación tan excepcional que vivimos, el formato elegido para desarrollar este año las Jornadas de Cultura e Historia de Ciudad Rodrigo, como bien sabéis, es telemático. Las ventajas de este sistema es una difusión más amplia, llegando a un mayor número de personas de lo habitual. A pesar de ello, la cercanía y el contacto con los ponentes y miembros del CEN se echa un poco de menos. El poder debatir los temas propuestos, ampliar conocimientos o las sugerencias existentes, este año se echarán en falta. Esperemos que el próximo año las podamos desarrollar con normalidad y que a la vez este método se instaure con una conexión de los aptos en streaming. Como digo, este medio llega a más gente y por lo tanto conlleva una mayor difusión. Es por ello que he querido en esta ocasión proponer un tema poco tratado por lo controvertido muchas veces del mismo: la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico. Para ello, y sin pretender entrar en las críticas a las diferentes administraciones sobre las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido, me voy a centrar en un monumento que nos servirá de ejemplo y que se podría extender a otras épocas prehistóricas o históricas por el abandono que sufren muchos de ellos. El monumento en cuestión es el acueducto de Ciudad Rodrigo. Además, desde aquí quiero dejar constancia que reiteradamente se suceden informaciones, artículos periodísticos e incluso artículos científicos que no se atienen a la realidad, y eso es por el desconocimiento sobre el terreno. Quiero hacer un pequeño inciso para recomendaros el blog de Juan Tomás Muñoz, miembro del CEN, donde nos aporta todos los datos historiográficos de una manera extraordinaria sobre el acueducto de Ciudad Rodrigo. Por otro lado, siempre que hablamos del acueducto, hablamos de un solo puente, del puente de Valdenovillo. Como máximo del sifón existente en el paseo de los Paredones a la altura de García Garrafa. Damos por sentado que no hay nada más que se conserve del acueducto. Y vuelvo a repetir, no conocemos el terreno y eso es falso. Existen dos estructuras más de las que nadie hasta ahora ha hablado: un segundo puente y una torrecilla o arca en las inmediaciones de Terralba Las Viñas, a los pies del Monte de los Villares. Lo iremos viendo a lo largo de esta presentación. Antes de comenzar a hablar sobre el tema en cuestión, quiero dejar claro que conservar el patrimonio es conservar el legado de nuestros antepasados, nuestra historia, nuestras creencias, nuestra seña de identidad. La gran cantidad de yacimientos y bienes muebles documentados imposibilita prácticamente la protección y conservación de todos, por lo que en la mayoría de ocasiones es la administración la que da preferencia a uno respecto de otros. Conservar no significa no dar a conocer. Ambas cosas no están reñidas y deben ir de la mano. La administración se debe encargar de su protección y conservación. Su puesta en valor debe servir como activo para que la población tome conciencia de la importancia del patrimonio. Para ello, la conservación y la educación es fundamental para poder proteger en el futuro nuestro legado, nuestro pasado histórico. Tenemos que divulgar nuestra tierra, y qué mejor manera que atrayendo a un mayor número de visitantes a que conozcan nuestro rico y variado patrimonio. Pero para ello, lo primero que debemos de hacer es consolidar, restaurar y saber venderlo. A lo largo de esta presentación, y conforme explique los rasgos fundamentales del acueducto, irán pasando imágenes en donde veremos el grado de degradación y conservación del mismo, sobre todo en la parte oculta, en la parte que no se ve. Realmente necesita una actuación urgente de consolidación si queremos que permanezca enhiesto durante al menos otros tantos siglos.
Espero que me perdonen, puesto que somos novatos en este tema y es el primer montaje de vídeo casero. Con lo que se pretende simplemente es dar a conocer el acueducto y que seamos conscientes de la información a la hora de publicarla. Muchas gracias por su atención. El acueducto de Ciudad Rodrigo es posiblemente la obra civil más importante de mediados del siglo XVI en nuestra ciudad. Muchos lo conocemos por este sifón que se encuentra en la rotonda de García Garrafa, pero a la gran mayoría de nosotros nos viene a la mente las imágenes que se están proyectando. Un proyecto encargado al arquitecto Sagrameña de Vargas, aunque existen serias dudas al respecto, en principio por el poco interés mostrado por este, que se desprende de los documentos existentes, así como por la gran divergencia estructural con respecto del proyecto inicial programado, y que podemos ver claramente en el puente a su paso por Valdenovillo. Se construye en base a dos grandes arcos de medio punto y contrafuertes fabricados en sillería. El resto, más modesto, utiliza un entramado de mampostería elaborado mediante la técnica de tapias sucesivas. En el proyecto original existían diferentes soluciones arquitectónicas para salvar las dificultades orográficas. Por un lado, una solución subterránea con la excavación del terreno y por otro, una solución aérea mediante la construcción de bóvedas de medio punto improvisándose una arquería doble o sencilla dependiendo de la altura a salvar. Sánchez Cabañas, en este apartado, nos indica el discurrir del acueducto por el terreno. Según él, en parte soterrada, en parte elevada mediante paredones, volviendo otra vez a poner en entredicho la obra inicial frente a una construcción más humilde. Fijémonos bien en el paramento que a continuación se reproduce. Urge una rápida actuación sobre él. La distancia del acueducto sobrepasa los 9 kilómetros desde su nacimiento en el lugar conocido como la Caro Cuesta o la Ceñuela, un poco antes de Valdecarpinteros, hasta su recogida de aguas en una cisterna, en principio situada entre la Puerta del Conde y la trasera de la iglesia de Santo Tomé, en el registro. Desde allí se distribuiría a un gran número de lugares, entre ellos la Casa de los Niños Expósitos o de la Doctrina, e incluso llegaría hasta el Convento de la Caridad, como queda recogido en actas municipales y posteriormente en el Libro del Bastón. Años después, Sánchez Cabañas nos muestra algo bien distinto, puesto que deja entrever que el acueducto no está acabado y que éste no llega al lugar indicado, sino que su destino sería la Fuente de los Caños en las inmediaciones de la iglesia de San Andrés, en el arrabal junto a la muralla antigua. También nos aporta información sobre las fuentes a las que daba servicio y que se crearon para tal efecto, como la de los dominicos, San Francisco, Santa Clara o la ermita de la Cruz Tejada. Respecto de los restos del segundo puente que estamos a punto de ver, Cabañas nos indica que fue fundado sobre altos pilares de grandes piedras. Hoy día se puede apreciar que debió de tener un solo arco. También nos señala que el agua pasaba a través de él mediante maderos acanalados, desprendiéndose de tal afirmación que se encontraba ya derruido.
otro lado, en las imágenes que a continuación se proyectan, vemos una torrecilla o arca de las numerosas proyectadas por Sacramento de Vargas, y cuya finalidad sería la de recoger el agua, regular y filtrar de impurezas, además de salvar desniveles. En este caso en concreto posiblemente se deba simplemente a un lugar de abastecimiento, puesto que en las cercanías se encontraba la casa almacén donde se guardaban los pertrechos para el arreglo del acueducto. Debemos señalar por último, y para ir finalizando, que esta casa pudiera coincidir con la existente en las inmediaciones y que pertenece a una familia conocida mirobregense. Por lo tanto, esta se convertiría en el tercer resto o vestigio por descubrir de nuestro querido acueducto.